Estudiantes y padres de familia, reciban el saludo del Colegio Basili y por intermedio de él vamos a desarrollar la presente clase, la clase número 2 en el marco del presente bimestre. Si ves tu material didáctico modalidad libro cuaderno, es el capítulo 23, magnitudes proporcionales, segunda parte. Aquí voy a darte algunos, voy a incrementar la parte teórica en algunos puntos, pero fundamentalmente recordar lo siguiente. Dos magnitudes A y B pueden ser directamente proporcionales. Si eso sucede, A entre B se divide y es una constante. Profesor, pero A puede ser inversamente proporcional con B. Excelente. En ese caso se multiplica y eso será una constante. ¿De acuerdo? Considerar esos dos aspectos. Muy bien, problema número 1. Vamos, chicos, de frente al problema número 1. Tenemos que resolver problemas. Se dice que A es inversamente proporcional a B. Tú no estás averiguando. Ahí te lo está diciendo directamente. Ah, ya, profesor. Si A es inversamente proporcional a B, entonces A por B se va a multiplicar y eso nos tiene que dar una constante. Primer caso, A dice que vale 15. En ese momento B vale 8. Multiplique eso, profesor. Segundo caso, no se sabe cuánto vale A, pero sí que B vale 10. Perfecto. Simplificamos aquí y aquí, sacamos quinta, me quedaría 3 por 8 y aquí A por 2. Le sacamos mitad a él y mitad a 8 y A resultaría siendo 12. ¿Ok? Terminamos ese problema. Vamos al problema 3. Me dice que esta expresión que está aquí es una expresión inversamente proporcional. ¿Ok? Planteado eso me dice, ¿sabes qué? Calcula f de 5 con f de 7. Perfecto. Voy a evaluar f de 5. f de 5, según la regla, sería 5 más 1 abajo. Eso, en otras palabras, es un sexto. f de 7 sería 1 acá, 7 más 1, entonces sería un octavo. Un octavo. ¿Qué quiere que haga con ese un sexto y un octavo? Quiere que lo dividas. Entonces dice profesor. Entonces sería acá un sexto entre un octavo. Y eso de ahí es 8 arriba y 6 abajo. Sácale la mi y te quedaría 4 tercios. Así es, mi querido estudiante. Así se trabaja. Problema 1, problema 2. Vamos por más. Atento. Muy bien, estudiante. Vamos a trabajar, vamos a desarrollar aquí el problema 6 y el problema 4. Preste mucha atención, por favor. En el problema 4 me están indicando que A es directamente proporcional con B. Y al mismo tiempo, mira que me dicen esto, me dice que también es inversamente proporcional con la raíz cuadrada de C. ¿Quién es A? Pues A, chicos, A es inversamente proporcional con la raíz cuadrada de C. Profesor, ¿qué hago ahí? Bueno, analizamos. Si A es directamente proporcional con B, A se va a dividir con B. Y si A es inversamente proporcional con la raíz cuadrada de C, se va a multiplicar eso ahí. Y esto es una constante. Correcto. Analicemos ahora el primer caso. A vale 3. ¿Okay? B vale 6. B va abajo, no te olvides. Y C vale 4. C está afectado de una raíz cuadrada. Ajá, ahí. Perfecto. Igual. Nuevamente ahora, calcula A. No se sabe cuánto vale A. Se sabe que B, que va abajo, es 3. Y que C, que va dentro de una raíz cuadrada, vale 9. Listo. Trabajemos con calma y con tranquilidad aquí. ¿Te parece? Mira, todo esto de aquí es 6 arriba, finalmente, ¿sí o no? Y 6 abajo, profesor, todo esto de aquí es 1. ¿Ok? Mira, esto de acá también. Acá simplificas esto y esto, claro. Profesor, finalmente me da como resultado de que A vale 1. Así es, estudiante, así es. Así es sencillo, así es sencillo. No tienes por qué complicarte demasiado. Analiza y desarrolla. Mira, esta figura que está aquí es una figura característica de una magnitud A y B que son directamente proporcionales. Cuando una magnitud A y B son directamente proporcionales, la figura que te va a salir o la gráfica que puedes hacer con ellas es esta. Profesor, ¿qué pasaría si es que A fuese inversamente proporcional con B? ¿Cómo sería la figura? Ok. Tu figura sería una línea curva que se acerca a la horizontal y a la vertical. Esa sería tu figura, ¿ok?
Un detalle importante, esto está en la teoría de tu material didáctico, modalidad libro cuaderno, por favor, tienes que leer eso, tienes que repasarlo y sacar conclusiones de ahí. Un detalle importante aquí, ¿qué pasa si las magnitudes son directamente proporcionales? A se divide con B y eso tiene que ser una constante. Aquí, ¿cuánto es A en uno de los casos? X. En ese momento, ¿cuánto es B? 4x, 4, ok, se divide. Igual, ahora, ¿cuánto es A? 16. ¿Y cuánto es B en ese momento? Profesor, B en ese momento es X. Ok, listo. Esas cosas deben de ser iguales. Operamos. X al cuadrado por aquí, 16 por 4, 64. Y finalmente X es 8. Así de sencillo, chicos. Vamos por más. Muy bien, estudiante, problema 7 y problema 9. Preste mucha atención. Problema 7. Me indican en el problema 7 que la expresión f de x es de proporcionalidad directa. Profesor, cuando a mí me digan que una expresión es de proporcionalidad directa, ¿qué tengo que hacer? Plantear lo siguiente. F de x es un k por x. Perfecto, profesor. Muy bien. Ya. Ahora, mira, si a ti te dicen f de 5, entonces eso será k por 5 o 5k, como tú desees, ¿Sí? Claro. Ordenamos mejor 5k, ¿te parece? Ok. Profesor, a mí me dan f de 3, entonces eso es un 3k. Ok. Profesor, pero hay un dato ahí muy importante. Mire ese dato importante. Dice lo siguiente. F de 5, o sea 5k, más f de 3, o sea 3k, eso te da 40. Profesor, de ahí deduzco que k debe de ser 5. Claro, si no, no cumpliría. K vale 5. Profesor, ¿terminé? No, no terminaste. ¿Por qué? Porque ahora sí puedes calcular el verdadero valor de f de 5, que sería 5 por 5, y eso es 25. Y puedes calcular el verdadero valor de f de 3, que sería 3 por 5, o sea 15. Profesor, ahora me están pidiendo que eso lo reste. Bueno, réstalo. Y al restar sería aquí 10. Y esa es tu RPPA. Problema 9. Una función de proporcionalidad inversa. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, mira, escúchame. Si tu proporcionalidad es inversa, ahora ocurre esto. X ahí, K sobre X. Esa es la idea. Listo. Profesor, entonces f de 3, como esta es una proporcionalidad inversa y es por dato proporcionalidad inversa, no es que yo esté inventando, ahí está el dato, sería aquí arriba k y abajo 3, perfecto. ¿Y cómo sería f de 6? F de 6 sería arriba k y abajo 6. Profe, la suma de ellos por dato es 15. Entonces yo tendría k tercios más k sextos y eso vale 15, ¿sí? Homogeniza aquí por 2, tendríamos arriba 3k y abajo, ¿cuánto abajo? ¿Cuánto sería abajo? 6. Listo, 15. ¿Sí o no que de aquí k vale 30? Claro, profesor, k vale 30. Si k vale 30, ya tienes en realidad lo que es f de 3. ¿Cierto o no? Claro, profe, ya tengo lo que es f de 3, ya tengo lo que es f de 6. Profe, pero un momento, a mí me están pidiendo f de 10. Ok, chicos, f de 10. F de 10 sería k sobre 10, o sea, 30 entre 10. En otras palabras, 3. Y f de 15, profesor, f de 15 sería 30 entre 15, en otras palabras, 2. Por lo tanto, profesor, lo que me piden aquí es multiplicar 3 por 2 y eso vale 6. Así es, profe, así es. Muy bien, chicos, vamos con el último problema y te dejo la tarea, ¿ok? Muy bien, problema 10 es la tarea, chicos. Problema 10 es la tarea que nos convoca. Problema 10, el último que vamos a desarrollar, ¿ok? Observa, aquí hay una peculiaridad. Te la voy a mencionar. Esta parte roja obedece a una gráfica directamente proporcional. Esa gráfica es directamente proporcional. Y esta curva de aquí, ¿viste? Esta pequeña curva ahí es inversamente proporcional. ¿Ok? Entonces analizamos. Aquí A es inversamente proporcional con B. Y aquí A
es directamente proporcional con B. Se cumplen esos dos momentos. Hay un punto que cumple tanto para directamente proporcional como para inversamente proporcional. Eso vamos a analizarlo. Comienzo mi análisis. Profesor, ¿dónde vamos a analizar primero? Bueno, nos están pidiendo M por N. Entonces voy a analizar primero en la línea roja. Este punto con este otro punto lo voy a analizar rapidito. Se dividen, recuerda, porque ahí es directamente proporcional. Entonces, M entre 6 es igual a 4 entre 12. Aquí por 2 y aquí por 2, de lo que M resulta siendo 2. No te olvides. Seguimos ahora. Profesor, ¿qué hacemos ahora? Este punto de aquí lo voy a analizar ya en curva. Es directamente proporcional y ahí se multiplica. Tendría 12 por 4, que es igual a 8 por N. Ok, 12 por 4, 48. Eso es 8 por N. N debe de ser 6. Finalmente decimos que M por N es 2 por 6 y eso es 12. Éxito, chicos. Nos vemos en la asesoría. Atentos.